Arturo estudió inicialmente ingeniería en la Universidad del Valle y desde esa época empezó a confrontarse con los problemas relativos al hambre y a la pobreza de vastos sectores de la población colombiana. Actualmente es profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, donde recibió el título de Kenan Distinguished Teaching Professor of Anthropology. Formó parte activa del grupo Modernidad, Colonialidad, junto con otros académicos latinoamericanos como Enrique Dussel, Walter Miñolo, Aníbal Quijano, Santiago Castro Gómez y Edgardo Lander. Arturo Escobar, bienvenido una vez más a la Universidad de La Salle. Buenos días a todas y todos. Quiero comenzar por agradecer muy especialmente a la Universidad de La Salle y a la Fundación Carta de la Paz para la ONU por la invitación y por el patrocinio de este evento tan increíblemente bien organizado y tan exitoso. Yo he aprendido muchísimo a lo largo de los 2 días y medio que llevamos aquí sobre muchos aspectos de la paz y del proceso en Colombia. Quiero agradecer en particular al señor rector, al hermano rector Carlos Gómez, a Claudia Ballesteros, en la universidad también, por coordinar tan eficientemente todas las actividades del Congreso. William Acosta, por estar siempre presente, pendiente de nuestro grupo temático 5. Y en términos de la Fundación, quiero agradecer particularmente a su presidente, el señor Jordi Rousseau, y a María Viñas Vega, porque generó realmente la invitación inicial a recibir de María, así que le agradezco muy en particular esta invitación también. Quiero agradecer a todos los expertos de mi mesa, que he aprendido mucho también de ellos, y a todos por estar aquí. Finalmente a nuestra ponente inicial de la mañana, a Fátima, por su maravillosa exposición sobre la importancia de perspectivas feministas sobre la construcción de la paz en su país, en Kenia, de lo cual sin duda tenemos mucho que aprender en América Latina, y se me hace a mí que en particular también hacer conexiones con los grupos de mujeres afrocolombianas que seguro ya le estarán haciendo en la mesa. Okay. Bueno, quisiera comenzar por dar una muy breve explicación de lo que es el título de la presentación: Repensando democracias, la perspectiva de la tierra y de los pueblos territorios. Es un título sugerente, digamos. Creo que podemos tener una visión intuitiva de que son los pueblos territorio, los pueblos étnicos, aunque veremos que en esa denominación de etnia tal vez nos quedamos cortos en conllevar toda la complejidad de lo que son estas comunidades, en el caso de Colombia especialmente comunidades indígenas, afrodescendientes y también comunidades campesinas. O sea que eso más o menos lo podemos entender, pero eso es la perspectiva de la tierra. ¿Cómo así que la tierra tiene una perspectiva? Pero si la tierra no es un ser humano, si la tierra no tiene conciencia, entonces eso va a ser una parte importante. Me parece que son 2 temas que a veces se quedan un poco de lado, se marginan en las discusiones sobre la paz y el posconflicto en Colombia. Me sorprendió muy agradablemente que el padre Francisco de Ruz se refiriera ayer muy claro, en términos muy claros, a la devastación ecológica como un problema también del posconflicto y de la guerra. O sea que por allí va a salir fuertemente. El argumento que quiero hacer es el siguiente. Quiero comenzar por dar una breve idea del argumento, muy sencilla. En términos de repensar democracias, que es el tema que nos convoca en el eje temático 5, me parece que podemos hablar de 2 perspectivas principales para repensar democracias, o para pensar en cómo repensar democracias. La primera perspectiva es una perspectiva que vamos a llamar, digamos, desde adentro, democratizar la democracia como parte del proyecto moderno, es decir, hacer la democracia más inclusiva, más participativa, más directa si se quiere, que finalmente la democracia funcione para todos y todas, que finalmente la democracia conlleve al mejoramiento de la situación de vida, la reducción de la desigualdad y de la pobreza. Me parece que todas las ponencias han sido muy elocuentes a ese respecto,
y es muy importante esta primera parte, este primer proyecto, digamos, teórico, político y práctico de política pública, de repensar la democracia desde adentro. Pero me parece que es insuficiente y realmente mi charla va a estar más encaminada a mostrar por qué es insuficiente y a dónde más podemos ir si queremos profundizar en sobre repensar democracias. Y eso me lleva, digamos, a la segunda parte del argumento, que es que esa segunda forma de repensar democracias la podemos llamar una perspectiva, digamos, desde afuera hasta cierto punto. Sabemos que no hay un afuera completo, todos estamos metidos en el cuento de la modernidad globalizada, de mercados, etcétera, etcétera. Pero no todos estamos dentro de la misma manera. Y hay muchos pueblos, los que llamaré pueblos territorios, que están como afuera y adentro. Es decir, son tocados por esa globalización neoliberal, pero al mismo tiempo son diferentes de las culturas que han producido la globalización neoliberal. Son pueblos, territorio en donde no prima el individuo sobre la comunidad, donde no prima la propiedad privada sobre lo colectivo, donde no prima, o más bien prima lo contrario, donde no prima una economía de mercado, sino más bien una economía para la vida, pero especialmente son pueblos que entienden profundamente que lo humano es solamente un pequeño elemento en ese gran entramado de todo el universo que es la vida. Entonces, para mí, eso es la parte fundamental de esos pueblos territorios. Y finalmente, y ahora sí comienzo con la presentación, dos aclaraciones muy breves. El primero es que no quisiera ser malentendido, no quiero decir que trabajar la primera perspectiva que llamé transformar y repensar la democracia desde adentro no tiene valor, tiene un valor importantísimo, y yo creo que todo lo que se está haciendo en Colombia aquí, el proceso de paz es súper importante, comparto por completo. Me alegra muchísimo que la Universidad de La Salle haya tomado la determinación de jugar un papel activo en ese proceso, me parece muy importante, pero de nuevo, como decía, es insuficiente, como también son insuficientes las otras perspectivas que mencionaré de los pueblos territorios y de la tierra, pero que son hoy esenciales realmente para reconstruir el mundo de la democracia que estamos acabando. Segundo, es una hipótesis provisional, es una lanzo, digamos, simplemente como para pensar. Ya veremos si tiene acogida o no. Y tercero es que voy a presentar, voy a usar un PowerPoint, y esta presentación, confío, yo creo que por lo menos los que están en la mitad del auditorio van a poder alcanzar a leer los textos. No voy a leer todo lo que está en el PowerPoint, no voy a mostrar todos los slides, tal vez me tendré que saltar algunos de los slides, pero de todas formas allí está para consultarlo. Bueno, entonces comenzamos con el esquema de la charla. Va a tener 4 puntos. Primero, un argumento sobre la perseverancia y destrucción de mundos como un problema fundamental de la democracia, y que entonces el problema fundamental de la democracia es reconstruir la relación entre mundos. ¿Por qué hablamos de la perseverancia? Son mundos que perseveran, de nuevo, por ejemplo, pensemos por lo pronto en mundos indígenas afrodescendientes. Son mundos que perseveran en su existencia bajo condiciones que no son conducentes a que perseveren, y sin embargo perseveran. Sabemos, los conocemos muy bien. Podemos decir que en el principio existían múltiples mundos, en el principio era el pluriverso, y en el principio, poco a poco, especialmente ciertos hitos históricos, siglo XV, XVI, XVII, XVIII y finalmente con la globalización, se empieza a imponer un mundo que se arroga a sí mismo el derecho de ser el mundo y que desconoce todos los otros mundos y que intenta suprimirlos, marginarlos, destruirlos. Para mí es un problema fundamental de democracia. La democracia es un problema de relación entre mundos que son diferentes. Entonces vamos a explicar eso en algún detalle. No podremos hablar aquí de la jerarquía, de cómo llegó ese mundo a constituirse en el mundo, pero ya hablaremos. Y esta primera parte la voy a hacer una parte más intuitiva, con una serie de imágenes que vamos a ver en un momento. Segundo punto, tenemos que hay límites entonces para repensar la democracia con las categorías de la democracia. Esta es una especie de paradoja con la que voy a jugar, haciendo eco de algunas de las paradojas que nos lanza a veces en Boaventura de Sousa Santos. Y
y que paradójicamente entonces el mundo que nos dio la democracia y que nos dio la democracia liberal, capitalista, secular, patriarcal, es el mundo que está acabando, ese mundo que inventó. Si pensamos en el cambio climático global, y acabamos de pasar por las marchas del clima, acabamos de pasar por la cumbre ayer en Nueva York, nos preparamos para la gran cumbre en Lima y en París. Yo he estado enseñando en los últimos años sobre el cambio climático global, o sea que tengo ese tema muy metido en la cabeza, en el cuerpo, en mi ser, de que si pensamos entonces que la devastación ecológica y social, el aumento impresionante de desigualdad en los últimos 30 años, el aumento impresionante de la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad en los últimos 30 años, precisamente en las décadas del progreso, el desarrollo y la globalización que nos iba a traer el beneficio a todos y la felicidad a todos, y que precisamente ha acabado de lo contrario. Por lo menos es una forma de verlo. Dirán ustedes tal vez una forma muy crítica, muy cínica, pero digamos que es una forma de verlo, y que cada vez más hay pueblos y activistas que lo ven de esa forma y por eso llaman a un cambio de modelo civilizatorio, de que entonces desde este punto de vista tenemos que pensar seriamente en los límites de seguir pensando la democracia con las categorías de la democracia occidental, liberal, etcétera, etcétera. Y allí entonces pensar que países como México y Colombia, donde precisamente los modelos han sido los más brutales tal vez en América Latina, no es coincidencia que también son los países más alineados con la política neoliberal de Estados Unidos, y la política externa de Estados Unidos, de que entonces en esos países es mucho más necesario también pensar más allá y pensar con estos mundos territorio. Tercer punto, si el primer punto decía que lo voy a introducir a un nivel más intuitivo, el segundo va a ser un poco más analítico, el tercero va a ser un poco más teórico, vamos a saltar a un registro algo más teórico con lo que vamos a llamar la antropología política de los territorios en América Latina. Y esto quiere decir que cuando asistíamos al levantamiento de los movimientos campesinos el año pasado en Colombia, a la minga social y comunitaria al final de los años 2000, a los movimientos afrodescendientes, a los movimientos ecologistas de mujeres, la ruta pacífica de mujeres, todos estos movimientos también lo que nos están diciendo es que son mundos que se levantan, no son solamente movimientos sociales. Yo creo que hay una distinción interesante, y me estoy demorando mucho en la introducción, lo siento, pero creo que sigamos, si no alcanzamos a usar todas las diapositivas está bien, no es problemas, que hay una distinción que hace un uruguayo que se llama Raúl Sibeki, un tipo muy interesante que conoce muy bien los países de América Latina, y él dice la distinción entre esos movimientos sociales y sociedades en movimiento. Las sociedades en movimiento son esos pueblos que se movilizan en un momento histórico determinado, como en Bolivia, los pueblos indígenas aymara, quechua y campesinos, y que derrocaron un régimen de 200 años y que pusieron la presidencia al primer presidente indígena del país. Y que entonces tal vez en Colombia estamos asistiendo a un momento en que los múltiples movimientos sociales se empiezan a articular y el proceso de paz y propiciar la emergencia, el surgimiento de una verdadera sociedad en movimiento. Y creo que para mí en los últimos 2 días ha quedado claro esto de que realmente hay una transición en Colombia, y es una transición amplia, es una transición que tal vez las élites y tal vez la politología y las instituciones más convencionales la quieren encasillar en unos términos constreñidos de mercados, de oportunidades y toda esa vaina, pero yo creo que todos sabemos que no, eso va mucho más allá de ello. Entonces los mundos que se levantan son mundos, vamos a llamar mundos relacionales, son mundos donde priman las relaciones de todo con todo, de lo humano con lo humano, con lo espiritual, sobre las fragmentaciones y las divisiones. Y finalmente, esta parte va a ser muy corta, va a ser más política y de política social. Vamos a hablar un poco de posconflicto y pluriverso, haciendo una anotación muy breve para comenzar. Como nos decía el hermano rector cuando nos recibió en su oficina el primer día de la conferencia, él decía, bueno, esa categoría de posconflicto como que no tiene sentido por completo. Yo prefiero hablar de posacuerdos, a mí me parece muy importante. Creo que el posconflicto es una categoría máximo, lo podemos tomar como un comienzo. Los acuerdos son un comienzo para un proceso mucho más amplio, un proceso de transición. La otra cosa que estaba enseñando en los últimos 5 o 6 años
y escribiendo un poco sobre esto, es como recopilando narrativas sobre transiciones. Ya muchísima gente en el planeta, no solamente activistas de movimientos, sino también visionarios, como podemos llamar, de la transición en Europa, en Estados Unidos, desde la religión, desde el budismo, desde la teología de la liberación, aún como Leonardo Boff hablan de esto, desde la ciencia, desde la biología de la complejidad, desde muchos campos de vista de la teoría, nos hablan de que estamos en un momento de bifurcación y tenemos que pasar por una transición muy profunda a un modelo diferente, a un cambio de paradigma, yo diría más bien de modelo civilizatorio, como lo dicen muchas gentes también, que realmente nos permita enfrentar los desafíos del cambio climático global y la sociedad de desigualdad que hemos construido hasta ahora. Bueno, ahora sí comenzamos con las diapositivas. Y comienzo por invitarnos a que miremos con cierta atención esta fotografía, tomada por un amigo mío en un río del Pacífico, en el río Guapi. Es una fotografía aparentemente muy sencilla. Hay posiblemente un padre enseñándole a su hija cómo navegar, cómo manejar el potrillo, que es la canoa local, que es una habilidad que para la niña va a ser fundamental para el resto de su vida, como lo es para toda la gente del río del Pacífico. Pero los invito a que viajemos a ese río, a que dejemos los lentes y los ojos urbano-modernos, fragmentados, de espacios, de andar en nuestro carrito con nuestro celularcito y con toda esta cuestión, que son formas de ser particulares. Tratemos de meternos en ese entramado complejo socionatural que es ese río y miremos que lo que está pasando allí es algo mucho más complejo. Miremos que lo que está pasando realmente es la inacción de todo un mundo donde padre y hijo son solamente parte de un entramado, de un tejido, como nos hablan muchos artistas de movimientos, complejo, que incluye los manglares, el conocimiento del cual el padre construyó la canoa o el potrillo, el conocimiento de las mareas, el río, los esteros, los cangrejos, las semillas, los seres espirituales, porque en estas como visiones hay visiones de seres de arriba y de seres de abajo, y el cielo, y el mar, y la lluvia, y el sol, y que si nos metemos y nos sumergimos realmente en ese mundo, realmente lo que notamos es que estamos en un mundo completamente interrelacionado, donde las fronteras entre lo humano y lo humano son muy diferentes a como las conocemos, donde realmente lo que siempre, con cada remo, con cada paso, se está construyendo todo un mundo diferente. Estamos, confío que me hayan seguido un poco el ejercicio de imaginación. Como dice una de las activistas de Tumaco, dice, acá nacimos, aquí crecimos, acá hemos conocido qué es el mundo, acá hemos conocido qué es el mundo. ¿Qué significa conocer qué es el mundo acá, allá? A conocerlo en el Chicó, en Bogotá, o en Ciudad Bolívar, en Bogotá, o en las sabanas de Córdoba, o en el Magdalena Medio. Entonces, eso me parece. Y para todos vale el argumento de la racionalidad, solo que nosotros nos hemos desrelacionado, hemos recortado los vínculos con todos y con la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahora voy a pasar muy rápidamente a las próximas diapositivas. ¿Qué pasa cuando llega la palma africana? Esta es la plantación de palma en el Pacífico, está llegando por muchas partes de Colombia. No les voy a dar las razones por las cuales se está expandiendo la palma, simplemente miremos ese otro paisaje. Esta de una misión internacional para verificar el impacto de la palma en el río de Tumaco, este es el río Mira, me fascinó. La casa pintada no es tradicional del Pacífico, no las cumple, pero algo me importa esta casita. Atrás viene la palma, el monstruo verde, como lo llaman la gente y como lo llaman los corteros de la caña de azúcar en el Valle del Cauca. A la caña de azúcar lo llaman el monstruo verde. O sea, el monstruo verde que empuja a este pueblo, a este mundo y le quita las condiciones de existencia. Entonces ahí está la destrucción de un mundo. Alfredo Bolano, que es el gran cronista de la violencia y de la resistencia y la paz en Colombia, uno de ellos, escribió algo que para mí ejemplifica muy bien lo que estoy diciendo. Dice, estaba hablando del hecho que el presidente Santos, paradójicamente en la cumbre del Río,
declara 17 millones de hectáreas de esa parte de Colombia como territorio de minería sustentable. Imagínense el crimen. Hoy la mitad de los departamentos del Guainía y el Vaupés están solicitados por grandes multinacionales. Han descubierto con el beneplácito y sin duda información del gobierno colombiano que esta tal región es una riquísima mina de oro, bronce, cobre, uranio y coltán. La codicia se ha disparado y no conoce límites. La locomotora arrasará con todo recurso minero de valor, dividirá muerte a las comunidades indígenas, destrozará los ríos, humedales, huichales, exterminará tigres, dantas, bohíos y tucanes e impondrá su poder político y cultural. No quedará un chamán que sepa qué ha pasado. Nada de lo que hasta ahora sucedió en este confín del mundo, caucho, coca, Biblia, ropa, sal, armas de fuego, mercurio, transferencias, regalías, será comparable a la brutalidad civilizadora que desplegará la máquina infernal del exterminio. Quien no conoció la región se quedará sin saber que existió. Quien no conoció esos mundos se quedará sin saber que existió. Y pasamos muy rápidamente al norte del Cauca. Mayo 2014, minería ilegal por retroexcavadoras. Algunos de ustedes no han visto las retroexcavadoras en acción. Así lucen, así devastan, más que todo por gente de afuera de la región, a veces con colaboración de gente de la región, obviamente. Más que todo son paisas blancos que llegan de afuera con estas máquinas infernales. Para los locales, 3.000 personas viven en las noches de recolectar lo poco de oro que les deja la compañía durante el día. En un momento de esto es un gran alud, sepulta entre 28, 30, 40 millones. Se hacen denuncias. Septiembre, el día de hoy, el día de ayer, en La Toma, Cauca, una de las comunidades más importantes de territorios afrodescendientes en Colombia, por su larga data. 12 de las excavadoras llevan 4 semanas haciendo de las suyas, ante las denuncias de las comunidades. Todos lo saben, los gobiernos locales, el Estado, y sin embargo la situación sigue. La Toma no es la primera vez que se moviliza. En 1986, el gobierno nacional y la empresa privada construyeron una central hidroeléctrica llamada La Salvajina. La Salvajina, una gran central realmente construida para el beneficio del gran capital del Valle del Cauca, especialmente el capital cañicultor, para regular el cauce del río que proporciona agua para la plantación de la caña. Los locales no fueron indemnizados, casi que ni siquiera fueron informados de lo que iba a ocurrir. La memoria está allí. Cuando ellos dicen, como lo decían en ese entonces y lo siguen diciendo ahora, charcaron el río Cauca, señores, ¿qué vamos a hacer? Charcaron el río Cauca, nos acabaron el mundo. Y estaba participando en algunas de las reuniones de preconsulta, a la consulta previa en La Salvajina, en Suárez, norte del Cauca, doctor Semilla de Cari. Y las comunidades son bien claras en su denuncia. La empresa EPSA, que es una empresa española, ahora es una empresa colombiana de capital paisa, pequeño, insiste precisamente en que el pasado ya pasó, ya podemos hacer la represa, échele tierrita y tápelo, como se dice, y sigamos adelante, hagamos consultas sobre el plan de manejo ambiental. La consulta es solo sobre el plan de manejo ambiental. La gente insiste, no, es que es una cuestión, ellos lo hacen como una cuestión de dignidad, los tienen que escuchar cómo la destrucción, la inundación de nuestros territorios es una destrucción de nuestras vidas. Y una de las lideresas lo decía en esa reunión misma, Francia Márquez, que es una lideresa fantástica de la comunidad, decía: gracias a los ancestros y ancestras que nos tienen aquí, el estar aquí ha sido un proceso de lucha que ha implicado muertos y apenas ahora el Estado presta atención. Siempre tiene que implicar muertos para que el Estado medio empiece a poner atención a la problemática colombiana. Muchos de nuestros mayores y mayoras saben las aspiraciones y los sueños que hemos mantenido desde el 86 y cómo la Salvajina cambió todos esos sueños. La empresa y el Estado tienen que responder para lograr un mejor vivir de sus amigos. Entonces, ¿qué reparar la situación de ese mundo? Yo creo que es un aspecto de la reparación colectiva que especialmente algunos movimientos afrocolombianos están poniendo sobre la mesa.
La reparación tiene que ser colectiva, la reparación tiene que ser una reparación de mundos realmente, no es solamente una reparación individual y económica. ¿Cómo pensamos eso? Y finalmente ellos toman la decisión de confiscar a los cadáveres. No lo han logrado hacer, están amenazados de muerte. Se espera, confiamos que no sea otra crónica de otra tragedia. Otros aspectos de perseverancia y destrucción del mundo. Siempre me ha gustado el grupo Calle 13, el grupo puertorriqueño de música. Soy el desarrollo en carne viva. Cantan ellos. Desarrollo en carne viva. Y entonces somos, como mencionaba ayer en la mesa, que la gente de la organización Ríos Vivos dicen, bueno, es que las víctimas del desarrollo tienen que estar sobre la mesa de negociación también. Y las víctimas del desarrollo somos todos y todas los colombianos y el medio ambiente, y la naturaleza como víctima. Y no lo vemos así. No lo vemos así porque estamos profundamente desarrollados en nuestra mente. Estamos acostumbrados a que el desarrollo y el progreso y el crecimiento económico son el sine qua non de la prosperidad y la igualdad. Eso es un sueño que ya está llegando a su fin también. No tenemos tiempo aquí de hablar de esa dimensión del desarrollo, pero es una parte muy importante. Y decían en la reunión de consulta, el 8 de agosto de este año también, decían los activistas de la comunidad, aquí tenemos todos los tipos de impactos económicos, culturales, sociales, ambientales. Entonces, la gente entonces, también de gente que ha visto su mundo morir y que sin embargo, la pregunta que ellos siguen haciendo es ¿cómo vivíamos entonces? ¿Cómo vivimos y cómo hemos vivido hoy en día? Es una pregunta que es importante para todos los colombianos, pero yo la tomo de la gente de las comunidades y los activistas. Es decir, hay una confusión aquí y en mi presentación misma, digamos, entre una elaboración académica teórica, pero que en mi caso, y con el caso del padre Francisco de Oro también, se surte mucho en el caso de 20 años de experiencia con colectivos afrocolombianos, especialmente con un grupo que se llama el Proceso de Comunidades Negras de Colombia, que algunos de ustedes posiblemente conozcan. Bueno, entonces, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo debemos seguir viviendo? Y están lanzando unas preguntas fundamentales. Y finalmente, decían también, este fue en otro foro que se hizo hace un año con 70 activistas del PCI, de las comunidades negras, decían, nos vamos de aquí, nos vamos de este evento libres de miedo para enfrentar la economía global. Y libres de miedo porque sentimos que somos un pueblo territorio, porque sentimos que tenemos una base y que con nosotros está la tierra, que con nosotros están las comunidades y con nosotros, y eso también lo podemos sentir nosotros aquí. Es decir, con frecuencia nos sentimos tristes, deprimidos, sobre todo la gente que piensa en el cambio climático global, pero que en la reconexión, como explicaré en el resto de la charla, existe la posibilidad de... Muy brevemente, creo que me estoy demorando mucho en esta parte, así que voy a cortar aquí. Voy a utilizar tres, digamos, formulitas de Boaventura de Sousa Santos para llegar a un punto sobre la democracia. Boaventura dice, enfrentamos problemas modernos por los cuales no hay soluciones modernas. Lo ambiental, lo social son crisis para los cuales la modernidad ya no tiene soluciones. Tiene que ser parte de la solución, pero no es suficiente. La comprensión del mundo, esta es muy profunda, la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. O sea, ya los occidentales no podemos entender el mundo con nuestras categorías solamente. El mundo es mucho más complejo porque están surgiendo las comprensiones y las experiencias de todos los pueblos del mundo. Sean como sean, lo bueno y lo malo y lo feo, como en la modernidad occidental, lo bueno, lo malo y lo feo en todos los otros mundos. La diversidad del mundo es infinita, como lo dicen los compañeros zapatistas. Luchamos por un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo donde quepan muchos mundos, el pluriverso, que tenemos en forma más académica. Mi corolario es el siguiente: es imposible reconstruir la democracia con las categorías y herramientas de la cultura que inventó la democracia. De nuevo, son hipótesis. Habría que hablarla, discutirla, etcétera, etcétera. Unas de las limitaciones de la democracia, obviamente, cuando la gente dice ya basta, que se vayan todos, las desigualdades, el patriarcado, el racismo, las víctimas del desarrollo,
la democracia para los humanos, pero no para los humanos. Todos estos son limitaciones que ya conocemos muy bien del modelo de desarrollo que ha acompañado a la democracia liberal, secular, capitalista, patriarcal. Podemos pensar, filosóficamente un poco tal vez, ¿es la democracia un proyecto inacabado de la modernidad? ¿Podemos acabarlo dentro de la modernidad? Que nos referiría, obviamente, la modernidad es un proyecto acabado de ilustración. Bueno, necesitamos transitar hacia una historia post-ilustrada, hacia una forma más allá de lo moderno. Y los mismos filósofos occidentales lo han dicho de forma muy contundente. Es decir, la dominación es el otro lado de la modernidad. Foucault, solo voy a mencionar uno, tiene una frase que para mí es fantástica, Vigilar y Castigar, dice: la ilustración que inventó las libertades también creó las disciplinas, y creó las tecnologías políticas de dominación y de normalización de las poblaciones y de destrucción de los mundos. Vamos a saltar la mayor parte de esto, solamente tal vez voy a hacer los últimos dos, de que obviamente nuevas prácticas y lenguajes desde dentro de la modernidad. Digamos, la política indignada en España, en todo el sur de Europa, en el norte de África, la primavera árabe, el Occupy Wall Street en Nueva York y en Estados Unidos, son proyectos muy importantes, pero también hay nuevos lenguajes que están surgiendo: el lenguaje de la dignidad, el lenguaje del vivir, súper importante, que en Colombia muy desconocido, muy importante en el sur de Sudamérica, especialmente en Ecuador, Bolivia, Perú. El lenguaje de los derechos de la naturaleza también muy importante, de la Pachamama, del Ubuntu, con una alternativa, con un lenguaje diferente de desarrollo. Bueno, llegamos al argumento central, y de ahí para adelante explicaré un poco este argumento. Entonces, dos estrategias posibles. Primero, democratizar la democracia como parte del proyecto moderno. Repensar la democracia con las categorías y políticas del mundo que nos dio la democracia es un proyecto importante, pero insuficiente para generar el dominio de pensamiento y experiencias necesarias para reconstruirla. Segundo proyecto, reconstruir la democracia desde la perspectiva de la multiplicidad de mundos. Reconstruir la democracia conlleva, ante todo, propiciar la democracia entre mundos y con la tierra. Y es la tierra la que está cuestionando todas nuestras certezas. La tierra está cuestionando todas nuestras certezas. La tierra que estamos destruyendo. El nuevo libro de Naomi Klein, que es una de las grandes gurús del movimiento global contra la globalización, junto con Patrick Bond de Sudáfrica y otros personajes por allí por allá, se llama Esto lo cambia todo, capitalismo y clima. Esto lo cambia todo, el cambio global lo cambia todo, la devastación de la tierra lo cambia todo. La tierra está desinflando nuestras certezas y tenemos que atender a ese llamado de la tierra. Y son los pueblos territorio que están sintonizados con la tierra los que lideran la convivencia entre mundos. Bueno, esta hipótesis, vamos a ver si tiene sentido. Disculpa, no les había mostrado la segunda parte, pero está. Para sustanciar esa, digamos, argumento, esa hipótesis, vamos a ver un poco qué ha sido la dinámica de movilización de mundos en términos de territorio. ¿Cómo surge esta cuestión, esta categoría de territorio? La gente de América Latina sabe muy bien que en los 60s, en los 70s, hasta los 80s no se hablaba de territorio. Territorio no existía, hablamos de tierra. Y sigue siendo importante hablar de tierra. Pero en los 90, especialmente los movimientos indígenas, comienzan a hablar de territorio. Hay una genealogía ya que han hecho algunos geógrafos muy importantes en Brasil y en otros países de cómo surge el territorio de movimientos indígenas en Ecuador, en el Amazonas, van subiendo sobre los Andes, conllevan a la gente, vinculan las organizaciones afrodescendientes también, pasa para Colombia, pasa por toda América Latina y ahora es la defensa del territorio. Entonces, territorio resignifica cuestiones claves como la conservación, la tierra, el desarrollo, que es el desarrollo de una perspectiva territorial. Y alguien ayer decía que todo el mundo, creo que el profesor de casa, que todo el mundo ahora habla de perspectiva territorial, pero es muy fácil hablar de perspectiva territorial y otra cosa, en la profundidad de la personalidad.
Entonces, ¿cómo pensamos estos pueblos territorios de los que estamos hablando? Primero, son lo que podemos llamar entramados comunitarios. Recordemos el río de Guapi, pero esto lo podemos aplicar también a Bogotá, a los territorios urbanos, hasta cierto punto por lo menos, especialmente a los sectores populares. Los urbanos modernos de clase media y clase alta estamos demasiado fragmentados, y para nosotros el desafío de reconectarnos y reconstituir comunidad y territorios es muy diferente. Entonces, entramados comunitarios entreverados con la tierra, son tejidos, y los chamanes y los artistas, los diseñadores de las comunidades indígenas en particular, en muchas partes del mundo, en Norteamérica, cosas preciosas, son muy buenos en representar los tejidos. El tejido en el tejido, la relacionalidad profunda de todo con todo. Hablan del buen vivir, planes de vida en vez de desarrollo. Han aprendido a relacionarse con los mundos que están separados de los mundos modernos. Han aprendido a relacionarse con los mundos modernos sin perder su entramado comunal y territorial. Mantienen el apego al territorio, y su relación con la tierra al tiempo que participan en entramados globales. O sea, hay muchas historias de cómo los pueblos indígenas andan por todo el mundo, pero al mismo tiempo mantienen el territorio y el entramado en contra del aparato de muerte, como lo llaman los compañeros de la CIN, los más en el norte del Cauca, el aparato de muerte que se cierne sobre nosotros, de capitalismo y globalización neoliberal. Mantenemos el tejido territorial porque es nuestra supervivencia con la madre tierra. Los urbanos modernos, una decisión interesante que sea alguien por allí, un antropólogo. Los urbanos modernos ocupamos un espacio que imaginamos como inerte, mundos espacios, los podemos llamar. Los pueblos territorio habitan un mundo poblado de seres vivos. Podríamos detenernos aquí por una hora y hablar de todos los testimonios y literaturas de cómo muchos pueblos territorio realmente habitan un mundo en donde, de nuevo, lo humano y lo humano forman un solo tejido, con lo espiritual. En las cosmologías de los indígenas norteamericanos, por ejemplo, todo el universo es un ser vivo, las rocas están vivas, el trueno es un ser vivo, es una manifestación de la tierra. Y eso no son creencias, no los podemos, el pecado y la ignorancia en buena parte de la antropología moderna, contemporánea, y de todos nosotros, de todas nosotras, cuando hablamos de los grupos étnicos, es reducir eso a creencias. No son creencias, son realidades, son mundos, son otras formas de vivir la vida, de construir el mundo profundamente enraizadas en esos territorios y en esas formas de ser. Entonces, podemos nosotros, los urbanos modernos, aprender a habitar la función de habitar, de que nos habla también la fenomenología, desde Gastón Bachelard hasta Heidegger. Podemos pensar con la tierra, como lo lanzaba el desafío el maestro Orlando Farsborda. Pensar con la tierra, como decía en una reunión aquí mismo, cerca de aquí, de una organizada por la Contraloría hace un año, nos hablaba, uno de los gobernadores NASA decía: somos la continuidad de la tierra, miremos desde el corazón de la tierra. ¿Cómo nos vemos como la continuidad de la tierra? ¿Cómo miramos desde el corazón de la tierra? Muy importante hoy en día en términos de los desafíos. El pensamiento de la tierra existe en muchas culturas ancestrales. La filosofía del mundo, parte del África, de la Pachamama, de la Maquiwe. Y la siguiente frase es fantástica. Es de un teólogo y ecólogo norteamericano, Thomas Berry, de los conservacionistas, muy bueno, conocido. Dice: la tierra no es una colección de objetos, es una comunión de sujetos. La tierra no es una colección de objetos, es una comunión de sujetos. Por tanto, pensemos con la tierra, de nuevo, como lo dice el maestro para explicar de la forma más abstracta y teórica qué es esto, los pueblos territorio y los mundos relacionales. Vamos a definirla. La vida, por un lado, decimos, es profunda interrelación e interdependencia. Hay un maestro budista muy conocido, muy hermoso, Thich Nhat Hanh, que pone el ejemplo de la flor. Él dice: la flor no existe, no es, la flor interes, la flor interexiste. No hay flor si no hay semilla, si no hay aire, si no hay abejas que polinizan, si no hay agua, si no hay nada de eso.
todos interexistimos. Y cómo nos olvidamos, sobre todo los individualizados, descomunalizados y desterritorializados modernos, de que interexistimos y que no existimos como individuos. Y obviamente el budismo lleva 2500 años entendiendo esa problemática y desarrollando prácticas de meditación y formas de existir que precisamente buscan abandonemos esa idea moderna y tan peculiar del individuo y el ego y metámonos de nuevo en el entramado de la tierra, en el flujo incesante de la vida, que en última instancia es lo que estamos todos y todas metidos, aún aquí, hoy en día, en este auditorio. Definición del mundo relacional: son mundos donde nada preexiste las relaciones que lo constituyen. Esto es como para masticarlo con este tiempo, pero son los mundos relacionales que se levantan. Y antes me pasé una de las diapositivas. Hoy en día, entonces, por un lado, los mundos relacionales se levantan, por otro lado, la globalización neoliberal trata de destruirlos. Y decía un líder NASA también, decía, el problema es que no solamente sacan a la gente del territorio, sino sacan el territorio de la gente. Es decir, le sacan el territorio de la mente de la gente, del cuerpo de la gente, de la posibilidad de existir como entes en el territorio. Me parece también muy bonito ese pensamiento de NASA. Entonces podemos ver que cuando se ocupa un territorio, como ocupa La Palma, como ocupa la ganadería extensiva, es una ocupación ontológica. Es una ocupación de un mundo particular, y que la globalización entonces la podemos ver como una guerra contra los mundos relacionales, contra todo lo colectivo. Conocemos muy bien esa dinámica del Pacífico: minería, macrodesarrollo, extracción de madera, el aumento de los desplazamientos, de los feminicidios en Buenaventura, las famosas casas de pique en Buenaventura, una política de genocidio contra el pueblo afrodescendiente, especialmente en esas partes de Colombia, prácticas racializadas y patriarcalizadas de despojo, como bien las llaman los activistas afrodescendientes, como Miguel Lozano y Miguel Grueso. Y entonces el acaparamiento de tierra, también famoso acaparamiento de tierra a nivel global, es una ocupación ontológica del territorio ante la cual las comunidades perseveran y perduran. La defensa del territorio, como se lo plantean los grupos, surge de raíces parcialmente comunitarias, no capitalistas, implica toda una historia de relacionamiento con la modernidad capitalista, pero no son solamente eso, no son solamente definidos por la modernidad capitalista, hay muchas otras cosas que están pasando, como sabemos. Y esto me fascinó de la misma reunión de la Contraloría en octubre del año pasado. Decía César Pachón, el líder campesino de Unidad Campesina, de los apicultores, de pronto saltó esta frase: es que nosotros hacemos todo esto para que el campo pueda volver a sonreír. Sí, claro, nos interesan mejores precios, mejores condiciones de cultivo, nos interesa que nos dejes tranquilos, que nos den tenencia segura de la tierra, todo eso nos interesa, pero también para que el campo pueda volver a sonreír, para que el campo pueda volver a ser el campo, para que el campo pueda volver a ser un mundo donde existimos como campesinos en forma diferente y diferenciada del mundo de las ciudades, del mercado, del capital, de la ganancia del individuo. Una pregunta clave, solo tal vez voy a leer la primera y la tercera de aquí. Todos los movimientos se plantean esta pregunta: ¿cómo mantenemos? Y el proceso de paz tiene que contribuir a esta pregunta. ¿Cómo mantenemos las condiciones para la existencia y la reexistencia frente al embate desarrollista, extractivista y modernizador, como las locomotoras del desarrollo? Como decía ayer, metáfora tan anacrónica, no se le pudo haber ocurrido a ningún líder del mundo hacer de su gobierno una metáfora del siglo XIX tan completamente arcaica y caduca, y seguir insistiendo en eso para el siglo XXI. Y que entonces los movimientos se confrontan con una lucha que es una lucha contra el capitalismo por despojo, contra la guerra, contra la corrupción. Y ahí el papel se trata de las mujeres, lo resalto de nuevo, como muy bien nos decía la colega Fátima, el papel de las mujeres en Buenaventura, que finalmente está empezando a ser reconocido, en acabar y tratar de frenar los feminicidios, el papel de la Ruta Pacífica de Mujeres, que son de las pioneras del que han trabajado por la paz, me parece súper importante. Y entramos a la última parte, breve.
Entonces, el posconflicto, creo que se me estaba yendo la voz, está acá el agua, es un comienzo para la reconstrucción de democracia y paz desde una perspectiva de múltiples mundos. En el proceso de La Habana, por aquí y por allá, finalmente han entrado la perspectiva de territorios, de los afrodescendientes, que estaba completamente ausente al comienzo, pero ha sido por la brillantez y el compromiso de los líderes de los movimientos afrodescendientes, indígenas, etcétera, y campesinos que han entrado a esas dos perspectivas, que por lo menos ya se habla de territorios colectivos. Es una oportunidad para repensar Colombia. Esa Colombia con un imaginario caduco, porque ya es un imaginario caduco el que mantenemos de Colombia. Me fascinó, decía ayer, una de las diapositivas del padre Francisco de Rú, donde ponía lo que siempre poníamos los colombianos en los PowerPoint sobre Colombia: las esmeraldas, los océanos, las montañas, la biodiversidad, las flores, y de pronto 6 millones de víctimas. Y de pronto deberíamos agregar 5 millones de desplazados internos. Y nuestro compañero William Ospina, quien desafortunadamente no pudo estar aquí, también uno de los grandes cronistas de la Colombia contemporánea, nos dice lo siguiente: es tarde para construir una patria. Algo está cambiando en Colombia. De nuevo, lo sentimos en este congreso, algo está cambiando en Colombia. Después de siglos de repeticiones, donde una cultura, un pueblo y un territorio fueron persistentemente borrados y ninguneados por poderes arrogantes, una realidad enorme está emergiendo. Un pueblo desconocido está descubriendo su propia existencia. Un pueblo de nosotros los colombianos, porque otros pueblos ya han sabido su existencia. Un territorio está brotando a la luz. Múltiples territorios están brotando a la luz. Tarde o temprano, lo que era guerra aprenderá a ser diálogo, lo que era violencia aprenderá a ser exigencia y reclamo, lo que era silencio podrá convertirse en relato, el relato de los mundos. Y decía un joven afrocolombiano, Álvaro Arroyo, del PCN, de Comunidades Negras, en el Congreso de Buga sobre otras economías de hace un año, decía: o damos un paso atrás o retrocedemos 20 años. Y creo que este es un buen moto, slogan, para todos y todas que estamos pensando aquí en la transición al posconflicto y en el proceso de paz en La Habana en particular. O damos un paso atrás o retrocedemos 20 años. Y ya sabemos retroceder 20 años qué significa, nada más retroceder los últimos 8 años de cierto presidente innombrable, para que lo nombramos. En este contexto, no le gastemos saliva. Entonces, a manera de resumen, y para concluir, pensamos en las múltiples dimensiones de la transición o de las transiciones. Pensamos en transiciones en términos económicos, culturales, ecológicos, tanto como económicos y políticos. A nivel político, obviamente en términos de justicia, igualdad y paz, las ponencias aquí han sido muy elocuentes en ese sentido. A nivel económico, y esto lo explicaré en un segundo, muy brevemente, en términos de transiciones al postcapitalismo y postactivismo, muy importante. A nivel cultural, hacia el pluriverso, un mundo donde quedan muchos mundos, y la interculturalidad, incluyendo toda la parte de memoria y reparaciones. Y a nivel ecológico, hacia relaciones mutuamente enriquecedoras entre humanos y humanos, por ejemplo, con la ecología, con la regeneración de suelos. El concepto de Thomas Berry es el concepto de la transición a una era ecozoica, definida de esta forma, una era donde los humanos y los no humanos finalmente podamos coexistir de forma mutuamente enriquecedora. Una gran transición, como está diciendo los visionarios de la transición que les mencionaba antes, hacia la era del sostenimiento, que es palabra de un diseñador australiano también muy interesante, que dice: tenemos que ir del enlightenment al sustainment. En español no rima, pero de la ilustración al sostenimiento, que no es sustentabilidad, es algo muy diferente. Otras economías son posibles entonces, post-extractivistas, postcapitalistas, realmente interculturales y hacia el poder vivir. ¿Qué sería una perspectiva ontológica para repensar la democracia y la paz? Primero, obviamente, reconocer
reconocer que muchas luchas étnico-territoriales, como he tratado de mostrar, son luchas ontológicas por la defensa de otros modelos de vida. Estas luchas interrumpen el proyecto globalizador de crear un mundo capitalista secular liberal que se constituye como el mundo y que intenta reducir todos los mundos a una sola. Los pueblos territorios han resistido por 516 o 17 años a este proceso. Dichas luchas son cruciales para las transiciones ecológicas y culturales hacia un mundo en el que quepan muchos mundos o el pluriverso. Están en la vanguardia de las búsquedas de modelos alternativos de vida, economía, democracia, paz, sociedad. Miren que aquí estamos invirtiendo la película. Los que están en la vanguardia y los expertos no son nosotros los académicos y académicas, ni los expertos del Estado. Los que están en la vanguardia de estas transiciones son la gente que siempre han sido marginados y marginalizados, pero que tienen un conocimiento muy sofisticado, no solamente de sus pueblos territorios, sino de los proyectos globales y los procesos globales que los afectan y de cómo reconstruir esos procesos. Yo los invito a todas y todos, sobre todo a los jóvenes y jóvenes estudiantes, a que pasen tiempos con colectivos de este tipo y verán que de nuevo que la experiencia es muy mezclada. Habrá gente en estos colectivos que quieren el desarrollo y quieren que el Estado les dé la financiación para esos proyectos y todo eso, pero hay muchos activistas y colectivos que siguen muy claramente y muy comprometidamente embarcados en esta defensa de otra forma de ver la vida y de otra forma de construir el mundo. Las transiciones al proceso de activismo significan entonces que, por un lado, volvemos a dos proyectos. Un proyecto es la universalización de la modernidad, la globalización como universalización de la modernidad. Es el proyecto que sigue manteniendo el presidente Obama, por ejemplo, de Estados Unidos, contra viento y marea, impidiendo la democracia a la fuerza, haciendo la guerra contra países, destruyendo países supuestamente para traer la democracia. Cinismo tan impresionante que es difícil de encontrar, difícil de ver. Y por un lado, una forma de pensar la globalidad entendida como la lucha para preservar y cultivar el universo. Entonces, podemos tener transiciones graduales a modelos post-extractivistas. Y modelos post-extractivistas es el trabajo más que todo de un grupo en Montevideo que se llama CLAES, Consejo Latinoamericano de Ecología Social, dirigido por Eduardo Modinas, pero que ya es un concepto, es un marco muy bien elaborado de cómo hacemos una transición de estos modelos extractivistas, desarrollistas, que son todos los de América Latina y del mundo posiblemente, incluyendo los de izquierda, porque tanto los regímenes de Correa como de Evo Morales como de Nicolás Maduro son extractivistas, se basan en extracción de recursos naturales. Obviamente, supuestamente, se llaman neoextractivistas, porque el interés de ellos es extraer recursos naturales para el desarrollo del país y la modernización por un lado y para la redistribución de riqueza y reducción de pobreza por el otro, pero continúan siendo desarrollistas de los activistas modernizadores. Entonces, ¿cómo movemos de allí a una perspectiva realmente post-extractivista hacia el buen vivir y con los derechos de la naturaleza, que es otra área de trabajo bastante avanzada en Ecuador y en Bolivia, donde ya los derechos de la naturaleza y el buen vivir son parte de la Constitución Nacional? Tenemos que llegar a que buen vivir y derechos de la naturaleza también sean muy importantes en Colombia. Estaba hablando del buen vivir, Sumacauce y Quechua, Sumacamaña y Aymara, y los derechos de la naturaleza, y que aquí ya activistas afrodescendientes indígenas comienzan a hablar del buen vivir. Y que hay vida después del extractivismo. Y me complació mucho que ayer el profesor Barcaza mencionó la minería también como un fantasma que se cierne por todo el país. Ya como la mitad del país está en concesiones a minerías, a mineras de hidrocarburos, de oro, de carbón, de todo tipo de compañías. Pasa lo mismo en casi toda América Latina, y a nombre del desarrollo y del progreso, creando una riqueza desmesurada para una clase muy pequeña, que es la clase que puede ir a los restaurantes en Bogotá, que valen más que los restaurantes en Nueva York o en Barcelona, y que tienen ese poder de consumo, pero que están acabando y devastando los ecosistemas, y las comunidades van a quedar con sus territorios destruidos, como vimos con los excavadores. Entonces, hay
Ya casi termino, les prometo, esta vez es cierto, estoy encontrando diapositivas. Entonces, decía invertir la película. ¿Dónde está la avanzada del pensamiento por las transiciones y para alcanzar democracias? No está de nuevo. Estoy exagerando tal vez, porque yo creo que hay que poner conversaciones entre las academias, la ciencia, las teorías críticas dentro de la teoría social crítica y los conocimientos de los movimientos y las comunidades. Pero digo que está en esas comunidades y en estos movimientos porque nos demuestran, y les podría decir, yo he hecho la etnografía de la producción, desde muchos años, de la producción de un sofisticado marco de ecología política por parte del grupo de activistas afrocolombianos sobre temas de desarrollo, biodiversidad, territorio, identidad, etc. Entonces demuestran un entendimiento profundo sobre la vida y sobre la tierra, una estrategia política de avanzada, son muy sofisticados, una aguda conciencia de la coyuntura planetaria, una utopía realista de reconstrucción de los entramados del mundo hacia el universo. El Ubuntu y el Ubuntu, algunos de ustedes ya hayan oído hablar del Ubuntu. El Ubuntu es un principio ético, seguro Fátima Ahmed lo conoce muy bien, nos podría hablar mucho de él, más que todas las partes del sur del África, que estaba leyendo una descripción del arzobispo Desmond Tutu recientemente sobre eso. El Ubuntu realmente lo define como ese principio que dice: yo soy porque tú, porque todos somos. Y el arzobispo de Ubuntu le da un giro, digamos, más biocéntrico, dice: yo soy porque todos somos y todos los seres vivos existen. Entonces, eso es la filosofía del Ubuntu, que algunos grupos afrocolombianos están empezando a reivindicar, me parece muy importante, y definitivamente la última diapositiva. Hay una campaña que han lanzado los colegas activistas de movimientos de comunidades negras con un grupo grande de académicos intelectuales que trabajamos, digamos, acompañando estos movimientos, una campaña que llamamos Otro Pacífico Posible. De nuevo, al Pacífico lo están devastando y los activistas tienen otra visión de otro Pacífico que es muy posible y mucho más viable en términos planetarios, sociales y ecológicos. Y los activistas definen al Pacífico como territorio de vida, esperanza, alegría y libertad. Territorio de vida, esperanza, alegría, paz, alegría y libertad. Uno puede decir, bueno, ¿por qué ingenuos? Los están acabando y cómo pueden hablar de paz, alegría, libertad y todas esas cuestiones. Pues así es. Y lo hacen de una forma, como decía antes, muy inteligente y muy brillante. Mantienen vivo el sueño de la tierra, el sueño de los pueblos, el sueño de los movimientos, y me parece que es el significado más profundo de la transición. El diagrama, que es el diagrama hecho en bloque de madera hace unos años por un diseñador de Tumaco, Tumaqueño, para mí significa un poco esa ontología relacional, como intenté llamarla, de existir con el ecosistema. El ecosistema es un concepto que se nos queda corto, de saber convivir con ellos, y que la gente de estos ecosistemas obviamente quieren que se les mejoren las condiciones de vida y de sustento, pero no quieren que sus mundos sean destruidos por el desarrollo. Muchas gracias.